Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Volvemos a encontrarnos en mi canal y seguimos con nuestro tutorial paso a paso para crear desde cero un API REST con persistencia y seguridad. En esta cuarta parte del tutorial vamos a agregar seguridad, registro y autenticación de usuarios utilizando JWT e Identity. Antes de comenzar, quiero hacerles un breve resumen de lo que es JWT. JWT es un estándar abierto basado en JSON para la creación de tokens de seguridad. En este sentido, permite propagar entre diferentes servicios nuestra identidad y privilegios. El token JWT es creado y firmado por un servidor. Luego, el cliente almacena el token para poder utilizarlo luego en diferentes solicitudes. JWT propone una estructura de 3 bloques. El primer bloque, o el encabezado, es donde se indica la manera en que será firmado el token. El segundo bloque es toda la información de privilegios o claims. Y por último, el tercer bloque es la firma del token que se calcula en base al encabezado y al payload. El uso de JWT es muy sencillo y generalmente es transparente. El primer paso es que el cliente haga una solicitud de autenticación o login a un servidor para luego obtener y almacenar el token de seguridad. Luego el cliente enviará este token en un header del mensaje HTTP para que el servidor lo reciba y lo procese y de esta manera aceptar o rechazar nuestra solicitud. En el caso del rechazo, el servidor nos informará un código de error 401 indicándonos que no estamos autorizados. Por último, habíamos adelantado que nuestro sistema de seguridad va a estar también basado en Identity. Identity es un sistema de identidad propuesto para ASP.NET Core que nos va a permitir llevar el control de usuarios, roles y manejo de contraseñas. Además, Identity también utiliza la autenticación basada en claims. Ahora sí, vamos a comenzar con la cuarta parte del tutorial, en donde vamos a extender y modificar nuestro sistema para agregarle seguridad con JWT, Identity y por supuesto también Entity Frameworks. Vamos a continuar con el tutorial y en esta oportunidad vamos a agregarle a nuestro código autorización y autenticación utilizando JWT. Recordemos que nuestra aplicación está basada en un API REST y como base la API REST nos dice que no deberíamos mantener ningún tipo de estado del lado del servidor. ¿Qué significa esto? Que cada uno de los requests que hacemos a la API debe ser independiente y no debe depender de otro. Por lo tanto, cada request debería enviar la información necesaria para hacer la autorización y la autenticación. Por esto es que utilizamos JWT o JWT, que es un estándar que nos permite a partir de un algoritmo de encriptación generar un token del lado del servidor y ese token almacenarlo del lado del cliente para luego utilizarlo en cada uno de los requests. Vamos a utilizar ahora la interfaz gráfica de Nugget para agregar los paquetes que necesitamos. Y vamos a buscar los siguientes paquetes. El primer paquete que vamos a agregar se llama ASP.NET Core Authentication JWT Barrier. Entonces vamos a la sección examinar de Nugget. Yo ya lo tengo en el portapapeles, así que simplemente pego el nombre de la librería que es microsoft.aspnetcore.authentication.jwt-barrier. Una vez que lo tenemos, vamos a buscar este proyecto. Fíjense, aquí está, es el primero. Y le damos instalar. Vamos a buscar la versión más reciente, que es la que es compatible con ASP.NET 5. Le damos instalar. Nos va a pedir instalar algunas dependencias. Le damos aceptar. Aceptamos nuevamente. Excelente, una vez que está instalado entonces, ahora nos queda agregar una segunda librería, que es la librería que nos permite manejar Identity, que es para la autenticación, con Entity Framework. Así que vamos a buscar microsoft.aspnetcore.identity.entityFramework core. Una vez que la encontramos, instalamos las dependencias que nos solicita, le damos a aceptar y ya la tenemos instalada. Y ahora por último la tercera librería, que es microsoft.aspnetcore.identity.ui. Instalamos esta, le damos a instalar y hacemos el mismo proceso. Excelente, ya tenemos las 3 librerías instaladas. El siguiente paso es, dentro del mismo proyecto de Web API, abrir el archivo appsettings.json. En este archivo vamos a agregar una sección que es la que nos va a permitir mantener los parámetros de configuración de nuestro token de autenticación. Vamos a crear una sección que es jwt-config. Dentro de esta sección creamos un objeto que es secret. En este objeto vamos a almacenar nuestra clave de seguridad, digamos, con la que va a firmar los tokens. Vamos a necesitar agregar aquí una cadena de 32 caracteres, que la podemos generar con diferentes herramientas que hay en la web.
En este caso voy a utilizar Browser Link, que es una herramienta que nos permite definir el largo de la palabra, 32, generamos y copiamos la clave que nos genera para utilizarla dentro de la configuración de Secret. Excelente. Una vez que tenemos configurado entonces Secret dentro de App Settings, vamos a crear una clase de configuración. Y para esto vamos a agregar dentro de nuestro proyecto de Web API una carpeta que nos permita mantener ahí adentro todas las clases y todos los objetos de configuración que sean necesarios para JWT. Así que vamos a ponerle una carpeta con nombre Configuration. Dentro de esta carpeta vamos a agregar una clase que debe mantener la misma estructura que la que creamos en el archivo de configuración. Así que vamos a crear una clase que se llame JWT-config. Bien, y dentro de esta clase vamos a agregarle una property que se llame secret para representar ese objeto de configuración que hicimos anteriormente. El siguiente paso es crear el servicio de configuración para JWT-config. Así que nos vamos a la clase startup y nos vamos a posicionar dentro de la configuración en el método configure services y vamos a invocar aquí una operación para hacer la configuración. Utilizamos el objeto service, el mensaje configure y entre mayor y menor el nombre del objeto que queremos configurar. Luego de esto, entre paréntesis, vamos a indicarle de dónde debería sacar la configuración, es decir, del archivo appsetting.json, ¿no? De qué sección, y ahí le decimos que obtenga la sección que nosotros llamamos JWT-config. Lo único que nos queda es importar el nombre de espacios donde está JWT-config y con esto ya tenemos declarada la sección de configuración. Además también en esta sección de configuración tenemos que agregar el servicio de autenticación. Yo ya lo tengo copiado en el portapapeles, va a ser un poquito largo, pero una vez que lo pegue se los voy a explicar. Lo primero que vamos a hacer es indicarle al objeto service que vamos a utilizar autenticación y vamos a configurar algunas opciones dentro de este objeto options. Simplemente agregamos cuál es el esquema por default en los tres pasos. Fíjense, default authentication schema, default schema y default challenge schema. Los tres van a ser a partir del objeto JWT Barrier Defaults, que ya lo tenemos y lo podemos utilizar a partir de las librerías que importamos. Luego de esto nos queda agregar a nuestro esquema de autenticación la configuración de JWT. Yo voy a pegar el código y lo vamos a analizar. Fíjense que dentro del objeto add authentication, luego vamos a poder indicarle que agregue JWT Barrier como esquema de tokens de seguridad. Esta operación add JWT Barrier nos expone un objeto que nos va a permitir configurarlo. Y luego de esto vamos a primero crear una key, que sería la clave o la llave para firmar nuestros tokens, a partir de la palabra o la cadena de caracteres que creamos en la configuración. Con esta clase encoding vamos a transformar eso en un array de bytes, que es lo que nos pide el objeto para configurar. Luego de esto vamos a configurar los parámetros del token, ¿sí? Recuerden que JWT Barrier es un token que es basado en un estándar. Con estos parámetros nosotros vamos a poder hacer la configuración. Así que el siguiente paso es agregar el nombre de espacios en donde tenemos estas clases. Este nombre de espacios ya está disponible en las librerías que referenciamos e importamos en nuestro proyecto. Así que acá vamos a configurar algunos aspectos como si vamos a validar el ciclo de vida o el tiempo de vida, si vamos a requerir que ese token tenga un tiempo de expiración y algunas otras cuestiones más en cuanto a la validación del token. Y lo último que vamos a agregar en esta parte de configuración es lo necesario para agregar en nuestro identity, que sería el esquema de autorización y de autenticación, utilizando Entity Framework, ¿no? Ya Entity Framework nos da todo un esquema para poder utilizar Identity a partir de su modelo. Así que vamos a agregarle a estos servicios un Identity por default y acá nos pide una clase que es Identity User, ¿sí? Fíjense que esta clase ya la podemos utilizar dentro de lo que es ASP.NET Core Identity, ¿sí? Ya está dentro de las referencias que tenemos en nuestro proyecto. Con esto vamos a poder configurar algunas cuestiones, como por ejemplo confirmar que para poder hacer inicio de sesión nuestra cuenta esté confirmada y algunas otras cuestiones básicas. Y luego vamos a indicarle a este default identity cuál es nuestro store en donde vamos a almacenar nuestros usuarios de identity, ¿sí? Vamos a utilizar Entity Framework Store y le vamos a agregar
el contexto de base de datos que teníamos creado inicialmente. Una vez que tenemos configurado esto en la parte de configuración de servicios, nos vamos a configure, al método configure, y vamos a agregarle por aquí app.useAuthentication. Esto ya nos habilita el middleware para poder utilizar todo el esquema de autenticación que tiene que ver con la generación del token, que tiene que ver con identity y que tiene que ver con la validación del token en cada uno de esos requests que se crean, en donde nosotros vamos a utilizar el token que creamos y lo vamos a enviar dentro del header de cada request. Y con esto ya estamos en condiciones de hacer un build para ver que todo funcione correctamente. Así que dentro de nuestra consola de desarrolladores nos paramos en el proyecto y hacemos .NET Build. Ahí está haciendo el build. Perfecto, listo. Hasta el momento todo funciona correctamente. Lo siguiente que tenemos que hacer es modificar nuestra capa de acceso a datos para que Entity Framework pueda utilizar Identity. Para eso vamos a buscar la clase API DBContext que creamos anteriormente. Y a esta clase vamos a hacerle una pequeña modificación para que en lugar de utilizar la clase DBContext de Entity Framework, utilice la clase Identity DBContext. Y luego de esto vamos a tener que agregar la referencia, ¿no?, a este proyecto. Así que vamos a posicionarnos dentro de la capa de acceso a datos. Vamos a ir a Nugget, administrar paquetes Nugget. Y vamos a buscar la librería que instalamos inicialmente en nuestra capa de Web API, que es ASP.NET Core Identity.EntityFramework Core. Le doy clic, la instalo, aceptar. Volvemos a nuestra clase API DBContext. Y ahora importamos el nombre de espacios. Y con esto ya tendríamos disponible Identity con Entity Framework. Vamos a hacer una compilación para que veamos que está todo bien. Excelente. El siguiente paso es crear una migración nueva con todos estos cambios que hicimos para que pueda impactar en nuestro motor de base de datos. Así que vamos a indicarle a .NET que haga una nueva migración y luego vamos a hacer la actualización de la base de datos. Todo salió bien, entonces vamos a indicarle a .NET nuevamente que haga un update de la base de datos. Excelente. Con esto terminado ya podemos acceder a nuestro motor de base de datos. Vamos a hacer una actualización de las tablas. Y fíjense que ahora ya están creadas todas las tablas necesarias para dar de alta a los usuarios, los roles y un montón de otras opciones de Identity, ¿sí?, que ustedes van a poder explorar luego de este tutorial. Hasta el momento entonces tenemos configurado y listo JWT y Entity Framework con Identity. Vamos entonces a la carpeta de controladores. Vamos a darle botón derecho, agregar, controlador. Y vamos a buscar controller tipo API y vamos a poner API en blanco. Agregar. Ahora nos va a pedir el nombre del controlador y vamos a ponerle Auth Controller. Bien, con esto entonces ya tenemos creado nuestro controlador. En este controlador lo que vamos a hacer es crear dos endpoints o dos puntos de acceso, uno para registrar usuarios y otro para autenticar usuarios, ¿sí?, para hacer el login. El primer paso es crear en este controlador un constructor que nos va a servir para poder disponer de lo que nos dio Entity Framework para el manejo de usuarios. Para esto vamos a crear un constructor que reciba por parámetro un objeto del tipo AuthManager, donde le vamos a indicar entre mayor y menor el objeto Identity User, que es el objeto que nos da Identity para poder registrar usuarios. Vamos a darle clic para importar los nombres de espacios. Y ya vamos a tener disponible en nuestro controlador lo necesario para poder hacer uso del User Manager. El siguiente paso va a ser crear una operación para poder registrar usuarios. Antes de esto, lo que vamos a hacer es crear una clase que represente la solicitud de registro de usuarios. Así que dentro de DTO vamos a crear un nuevo elemento que va a ser una clase que va a ser register user request DTO. ¿Esto qué va a hacer? Esto nos va a representar la solicitud de registro del usuario. En esta clase register user request DTO lo que vamos a tener son los atributos necesarios
para que el usuario pueda mandar los datos para poder registrarse. Aquí entonces vamos a agregarle tres properties. Vamos a agregarle nombre, name, email y password. Y a estas tres properties vamos a decorarlas con el atributo require. Este atributo lo va a usar después para validar que el mensaje enviado o el objeto enviado sea correcto. Así que vamos a importar el nombre de espacios de system.componentModel.dataNotation. Y con esto ya tenemos creado nuestro request DTO, que va a ser la solicitud de registro. Volvemos a nuestro controlador y entonces ahora vamos a crear la operación para poder hacer la registración. Para esto vamos a crear una operación por post que reciba el objeto que tiene los datos de registro. Así que vamos a crearle el verbo HTTP post, vamos a crear la ruta register dentro de la URI del auth controller y vamos a pedirle que reciba de los datos del cuerpo que viene del request y transforme todo esto en un objeto que va a ser el objeto DTO que nosotros vamos a utilizar para hacer la registración. Con esto entonces tenemos creada la operación que ahora hay que implementar, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es verificar si el objeto que recibimos en la solicitud es válido y para eso vamos a utilizar la clase ModelState que tiene una property isValid. Esto nos va a dar verdadero o falso si el objeto cumple con lo requerido cuando describimos el objeto. ¿Se acuerdan que le pusimos requerido a los tres campos? Si el modelo es válido, entonces vamos a crear un objeto que nos devuelva si existe o no un usuario con ese mismo mail. Y para eso vamos a utilizar el manager de usuarios que nos dio Entity Framework, utilizando la operación findByEmailAsync. Y aquí le vamos a pasar lo que recibimos en el TO, ¿no? El mail que utilizamos al momento de registrarnos. Si ese objeto viene nulo, significa que no existe ningún usuario. Si ese objeto viene con datos, significa que sí existe algún usuario. Por lo tanto, si este objeto existingUser no es igual a null, nos da la pauta de que existe algún usuario, lo que vamos a hacer es devolver un mensaje badRequest del tipo badRequest y le indicamos un error que sea, por ejemplo, el correo electrónico indicado ya existe. Con esto hicimos la primera validación, ¿no? Que es validar que no exista un usuario con el mismo mail el cual estamos utilizando para registrarnos. Luego de esto, si continúa, significa que el usuario no existe, vamos a crearlo y vamos a crear un objeto isCreated, que este objeto va a ser el resultado de utilizar el manager de usuarios con la operación createAsync. Esta operación createAsync nos pide que le creemos un nuevo usuario del tipo IdentityUser como primer parámetro. Y este IdentityUser le vamos a definir al email, el email que recibimos por DTO, y como username vamos a usar también el mismo email. Y el segundo parámetro que nos pide es el password, que también lo tenemos en el DTO que utilizamos para hacer la solicitud de registro. Con esto lanzamos la operación de creación. Este objeto isCreated nos va a devolver un resultado que es succeeded, significa que la operación de creación es correcta. Y lo que hacemos simplemente es devolver un mensaje, un 200 OK, indicando que está todo bien. Podríamos mandarle un mensaje también si quieren, pero no es necesario. Devolvemos un 200 OK. En el caso de que exista algún error al momento de la creación, lo que vamos a hacer es devolver un mensaje de error y para eso vamos a decirle, por ejemplo, return badRequest, y este badRequest le vamos a mandar como resultado, por ejemplo, la lista de errores que tenemos dentro del objeto isCreated. Este objeto isCreated nos va a dar una lista de errores si es que hubo algún error, así que lo que podemos hacer es, de esta lista, seleccionamos la descripción de todos los errores, utilizando esta lambda expression y linQ, y devolvemos la lista de los errores obtenidos al momento de registrar el usuario. Y lo último que nos queda por hacer es, en el caso de que el modelo no sea válido, lo mismo, mandamos un mensaje de error, podemos decirle con un mensaje de tipo badRequest, se produjo algún error al
registrar el usuario, ¿sí? Todo esto es customizable, va a depender mucho de lo que hagan después. Podrían mandar un mensaje tipo error 500. Bueno, acá mandamos un bad request, un error del tipo 400. Y a partir de acá entonces ya tenemos la registración hecha que ustedes van a poder customizar y extender de la manera que consideren necesaria. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear la operación de login, que es un poquito más compleja, ya que además de verificar los datos del usuario, también vamos a crear un token de seguridad para que esto pueda ser utilizado en el resto de la API. Como nosotros tenemos en nuestra arquitectura una capa de servicios, vamos a hacer uso de esa capa de servicios para crear todo este esquema de manejo de tokens, de creación de tokens, ¿sí? Así que si nos posicionamos dentro de nuestra capa de servicios, vamos a ver que tenemos una clase en blanco que fue la que creamos inicialmente al momento de crear la capa, que hasta el momento la teníamos abandonada. Lo que vamos a necesitar acá entonces, en principio, es disponer de la configuración de JWT, de JWT. Hasta el momento habíamos puesto la configuración de JWT en nuestra web API. Si queremos utilizar nuestra capa de servicios, vamos a tener que mover esa clase JWT-config que habíamos creado en la web API y ponerla dentro de nuestra capa de servicios. Así que vamos a hacer un pequeño refactoring de esto. Vamos a quitar la clase JWT-config de nuestra capa web API y vamos a crearla dentro de nuestra capa de servicios. Esto nos va a implicar un pequeño refactoring también, ya que nuestro startup utilizaba esa clase JWT-config, así que vamos a tener que cambiarle la referencia a JWT-config, fíjense, para que esto funcione correctamente. Así que simplemente vamos a agregar vamos a importar, el nombre de espacios de nuestros servicios, importamos la librería también, y con eso ya tenemos disponible JWT-config en nuestra capa de servicios. Ahora sí, el siguiente paso va a ser, dentro de nuestra capa de servicios, crear un manejador para el token de seguridad. Así que vamos a agregar un nuevo elemento, que en este caso va a ser una clase, y a esta clase le vamos a poner Token Handler Service. Esta clase Token Handler Service va a tener las operaciones necesarias para crear el token y demás. Además, esta clase va a necesitar utilizar nuestro JWT-config, así que vamos a crearle un constructor. Y en este constructor va a recibir, por inyección de dependencias, un objeto que implementa la interfaz eOptionMonitor. Este objeto eOptionMonitor, en donde le vamos a indicar que traiga las opciones de configuración de JWT-config, luego lo vamos a tener disponible para poder utilizar dentro de la creación de los tokens. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear una operación para crear nuestro token de seguridad. Para crear el token es necesario algunos atributos que son los que van a ser parte del token, y para esto vamos a generar una abstracción dentro de nuestra capa de abstracciones que nos permitan definir objetos a partir de una interfaz en donde estén los atributos necesarios para la creación del token. Así que dentro de nuestra capa de abstracciones vamos a agregar una nueva clase. Esta clase la vamos a llamar eTokenParameters y dentro de va a ser una interfaz, eTokenParameters. Y dentro de esta interfaz vamos a definirle tres atributos, tres properties que vamos a necesitar tener para la creación de los tokens de seguridad. Bien, ahora con esa interfaz ya disponible, lo que nos queda es crear la operación o comenzar a crear la operación para poder construir nuestro token de seguridad. Así que vamos a crear una operación que se llame Generate JWT Token, que reciba por parámetro un objeto que implemente la interfaz eTokenParameters, que es la que creamos recientemente en nuestra capa de abstracciones. Importamos la referencia a la capa de abstracciones porque la capa de seguridad aún no la tenía. Importamos y ya tenemos disponible ese objeto eTokenParameters. El siguiente paso dentro de esta operación va a ser crear un objeto que nos permita crear un nuevo token de seguridad, que es JWT Security Token Handler. Para esto, fíjense que ya nos va a pedir crear, importar un paquete de JWT que le damos a aceptar. Va a buscar el último que tengamos instalado, que ya lo hemos instalado anteriormente. Va a instalar el paquete y ya vamos a tener disponibles identitymodel.token.jwt. Lo siguiente de esto va a ser crear la clave o la llave con la que vamos a firmar nuestro token. Vamos a utilizar entonces el secret que tenemos dentro de nuestro archivo de configuración. Ya lo trajimos con JWT-config. Y a partir de esto vamos a crear un array de bytes que vamos a almacenar en el objeto key. El siguiente paso va a ser crear
lo que se conoce como el descriptor del token. Este descriptor del token, fíjense, utiliza un objeto del tipo Security Token Descriptor, que ya lo tenemos en las referencias que agregamos recientemente. Y aquí adentro vamos a poner los claims. Los claims son los atributos que va a tener ese token a partir del objeto claims identity, que también lo vamos a importar utilizando System Security Claims. Y acá vamos a definir tres claims: el ID, el username y el email, ¿sí? Son claims que trae por default, y esto lo que nos va a permitir es crear un token JWT en donde tengamos esos tres atributos en la parte pública del token. Recuerden que JWT tiene en principio unas partes que son privadas, que están firmadas, y después tiene una parte pública que es la que nosotros podemos utilizar para ver y del lado del cliente acceder a algunos atributos que representan al token y al usuario. Con esto entonces ya nos queda configurarle al descriptor del token cuándo queremos que expire y cómo va a ser la firma de las credenciales. Aquí vamos a ponerle dentro de la Property Signing Credentials una instancia de Signing Credentials en donde vamos a decirle cuál es la key a partir de una firma simétrica. ¿Sí? Fíjense que utilizamos Symmetric Security Key. Y después qué algoritmo vamos a utilizar para hacer la firma. En este caso va a ser SHA-512. Y con esto ya tenemos nuestro descriptor del token creado. Este descriptor del token va a ser con el que vamos a construir el token. Siguiente paso es crear el token en sí. La creación del token va a hacerse con el objeto JWT Token Handler que creamos al principio, en donde le vamos a pasar el descriptor del token que creamos después. Y por último, vamos a escribirlo el token, ¿sí? Que va a ser JW Token. Vamos a utilizar el mismo objeto, JWT Token Handler, write token, y le vamos a pasar el token que creamos anteriormente. Y con esto ya nos queda simplemente que esta función devuelva el token que acabamos de crear. Volvemos entonces a nuestro AuthController y ya estamos en condiciones de crear un nuevo endpoint para hacer la autenticación. Vamos a crear también un endpoint del tipo post y vamos a ponerle la ruta login. Vamos a necesitar también crear un DTO que represente la solicitud de login del usuario. Así que vamos a ir a DTOs, vamos a agregar una nueva clase que sea user login request DTO. Este user login request DTO lo que va a tener son los datos que vamos a necesitar para hacer el login, ni más ni menos que el usuario y la clave. Ahí tenemos y decoramos como que ambos datos son requeridos y agregamos el data annotation para que nuestro DTO quede decorado con esos atributos. Lo que nos queda ahora entonces es sí crear la operación de login. También vamos a crear una operación asíncrona que va a recibir por parámetro un objeto user login request DTO. Una vez que tenemos creada la operación, entonces vamos a comenzar validando, verificando si el modelo es válido, al igual que hicimos con la registración. En el caso que el modelo sea válido, ahora vamos a ver si el usuario existe o no. Así que vamos a invocar a la función findByEmailAsync. Pasamos por parámetro el email que recibimos recién en la solicitud. Y en el caso de que ese objeto que nos devuelve existing user sea nulo, lo que vamos a hacer es devolver un bad request indicando que no se pudo autenticar porque el usuario no existe y no le vamos a dar ningún token de seguridad. Es muy importante tener también un objeto que represente el login response, la respuesta al login. Así que vamos a crear también un DTO que sea user login response DTO, en donde vamos a tener la respuesta a la autenticación. En este objeto vamos a ponerle tres atributos. Vamos a ponerle en principio un token, que va a ser un string, que va a ser el token de seguridad, un atributo booleano para saber si está autenticado o no, y un array de string en donde vamos a tener una lista de posibles errores. Con este objeto creado, ya vamos a poder crear, en el caso de que exista un error al autenticar, una respuesta acorde con todos estos datos. Así que, en el caso de que el usuario no exista, vamos a devolver un bad request
Y en este body request vamos a instanciar un user login response DTO, en donde vamos a pasarle que el login es false y vamos a pasarle en la lista de errores simplemente un solo error, que podría ser, por ejemplo, usuario o contraseña incorrecto, porque esto puede ser justamente el motivo por el cual no encontró los datos dentro de nuestra base de datos de usuarios. Luego vamos a chequear la autenticación, es decir, si el usuario existe, vamos a chequear la autenticación. Este chequeo de autenticación lo vamos a hacer utilizando la operación checkPasswordAsync a partir del usuario existente que instanciamos recién, y nos va a crear una respuesta booleana y la vamos a guardar en la variable isCorrect. Esta variable luego la vamos a analizar para ver si el resultado del procesamiento es correcto o incorrecto. En el caso de que sea incorrecto, simplemente volvemos a mandar un mensaje. Podemos usar lo mismo que hicimos anteriormente, el bad request. En el caso de que sea correcto, vamos a tener que crear nuestro token de seguridad. Para crear el token de seguridad, vamos a necesitar un objeto que tenga los parámetros que vamos a utilizar para enviarle al token, ¿sí? Así que nosotros habíamos definido la interfaz token parameter, ¿se acuerdan? Y token parameter. Esa interfaz está en la clase de abstracciones. Como nosotros necesitamos pasarle a nuestra capa de servicios, simplemente vamos a crear en nuestra carpeta de configuración de la API una nueva clase que implemente la interfaz y token parameter. Así que vamos a llamarla token parameter, por ejemplo. Esta clase token parameters va a tener los datos que nosotros necesitamos a partir de la implementación de la interfaz y token parameter, que es la que teníamos creada en la capa de abstracciones. ¿Sí? Importamos, implementamos la interfaz y una vez que tenemos la interfaz implementada, ya vamos a poder utilizarla en la construcción del token dentro del login. Así que dentro de nuestro login controller, entonces, vamos a crear un objeto del tipo token parameters, importamos el nombre de espacios y a partir del usuario existente vamos a crear los parámetros necesarios para crear el token y luego tenemos que escribir ese token de seguridad utilizando el servicio de generación de tokens. Para poder hacer esto y hacerlo correctamente, lo que nosotros deberíamos hacer es construir un servicio que sea inyectable por dependencias dentro de nuestra capa de servicios. Este objeto y Token Handle Services vamos a utilizarlo como un objeto que podamos inyectar por dependencias. Así que lo que vamos a hacer es crear una interfaz para poder hacerlo correctamente. Y esta interfaz que creamos de Token Handle Services se la ponemos al objeto Token Handle Service para luego configurar el servicio de inyección de dependencias para este objeto. Ahora volvemos a nuestra clase Startup. Vamos a ir a ver la sección donde configuramos la inyección de dependencia y le vamos a poner un nuevo servicio que nos diga que cuando se solicite una interfaz del tipo Token Handle Service, genere una nueva instancia de ese objeto Token Handle Service que vamos a poder utilizar en cualquier lugar que sea inyectable por dependencia. Luego en nuestro constructor del Auth Controller vamos a inyectar por dependencia este servicio que acabamos de crear y lo vamos a dejar disponible para utilizar en Auth Controller. Bien, ahora que tenemos nuestro servicio disponible, vamos a poder invocarlo para crear un token. Y vamos a decirle que cree un nuevo token y le vamos a pasar el objeto que creamos recién con los parámetros. Una vez que tenemos creado nuestro token, lo que hacemos es devolvérselo al usuario para que él lo utilice posteriormente. Así que vamos a crear un mensaje OK, en donde le vamos a indicar que se pudo autenticar y le vamos a devolver el token de seguridad. Y lo que nos queda es mostrar un mensaje en el caso de que el modelo sea inválido y a partir de ahí ya que el usuario tenga toda la información en el caso de que ponga mal la clave, que el usuario no exista y demás. Veamos cómo funciona todo esto hasta el momento. Bien, fíjense que ahora nuestra API ya levantó. Ahora Swagger ya nos indica que tenemos un controller para auth que nos va a permitir hacer un post a register y un post a login. Y tenemos todos los esquemas
que vamos a poder utilizar dentro de nuestra API. Ya podemos utilizar Insomnia para hacer y verificar que todo esto funcione correctamente. Vamos a crear un nuevo request en el que vamos a hacer un register. Vamos a registrar un usuario. Esto era un post al controller out y a la ruta register. Y en este objeto vamos a indicarle que es un objeto del tipo JSON. Y luego nos pedía algunos datos que lo vamos a poder sacar del DTO que nos da Swagger. Email, name y password. Así que vamos a enviarle un name, un email y un password. Cuando le demos enviar, la API nos va a responder, va a intentar registrar al usuario y nos va a dar algunos errores. Fíjense que acá ya tenemos un mensaje de error que nos dice que el password tiene que tener al menos un carácter no alfanumérico. Tiene que tener al menos un carácter en minúscula y al menos un carácter en mayúscula. Todo esto es configuración de Identity. Esto significa que ya está intentando hacer bien la registración, pero no pudo por la configuración que tiene. Así que vamos a ponerle algunos caracteres tal cual nos pide. 1, 2, 3, A mayúscula, A minúscula, signo de exclamación. Enviamos y ahí nos dio el OK indicando que el usuario ya se registró correctamente. Vamos a ver nuestra base de datos. Vamos a ver la lista de ASP.NET Users. Hacemos un select. Y ahí ya tenemos el usuario creado directamente, ya persistido con su password encriptado, hashado, con toda la información necesaria a partir de Entity Framework con Identity. Y luego nos queda hacer el login. Vamos a crear un nuevo request. Este request va a ir al endpoint out /login. Y acá lo que vamos a hacer es mandar por post un objeto que tenga los siguientes atributos. Lo van a poder ver directamente en Swagger, que es el login DTO, que va a ser email y password. Ambos son obligatorios. Fíjense que ya está con el asterisco y esto sale de la configuración que hicimos de los DTO. Email, vamos a ponerle p@ap.com y password, vamos a ponerle el password que utilizamos cuando dimos de alta o registramos el usuario. Hacemos un post, le damos send y ahí nos devolvió nuestro token de seguridad indicándonos que se pudo loguear y que no hubo errores. Esto nos demuestra que Entity Framework con JWT en una API REST están funcionando a la perfección. Y el último paso que tenemos que hacer es segurizar nuestra API. Hasta ahora tenemos todos los requests abiertos, públicos, digamos, ¿no? Fíjense que el login lo pudimos hacer y el registro también. Van a ser nuestras únicas operaciones, en principio, que van a ser abiertas, que no van a estar autenticadas. Para poder segurizar nuestra API, lo que tenemos que hacer es ir al controlador que necesitamos segurizar. En este caso, vamos a ir al controlador de Football Team. Y en el controlador de Football Team, lo que vamos a hacer es decorarlo con un atributo que nos va a garantizar que este controlador completo va a requerir autorización y va a utilizar como esquema el esquema de JWT Barrier. Entonces, fíjense que le ponemos authorize y después entre paréntesis el esquema en base a lo que nosotros teníamos configurado. Authentication Schema igual JWT Barrier default punto authentication schema. Importamos los nombres de espacios que necesitamos para esto. Volvemos a importar el de JWT Barrier, que también tenemos la referencia, simplemente tenemos que importar el nombre de espacios. Y con esto segurizamos el controlador. ¿Cómo sabemos si está segurizado? Volvemos a ejecutar nuestra API. Volvemos a Insomnia, vamos a hacer un get al endpoint de Football Team. Le damos enviar. Y ahora nos da un error 401 unauthorized. ¿Qué significa? No estamos autorizados para esta solicitud. ¿Qué deberíamos hacer para que esto funcione? Primero pedimos un token de seguridad a la API, nos logueamos. Con este token de seguridad que nos devuelve la API, volvemos al request que queremos utilizar y vamos a ponerle un header. Un header de autenticación Barrier, ¿sí? Insomnia ya lo tiene predefinido, así que simplemente elegimos acá y acá nos pide el token. Pegamos el token que creamos en nuestra API, le damos enviar y ahora funciona a la perfección. Lo mismo con el otro request, en este caso con el post en donde queríamos insertar un equipo de fútbol. Si yo quiero insertar un nuevo equipo de fútbol, pongo enviar y me da un error no autorizado, porque ese control en entero requiere autorización. Así que lo mismo, Barrier token, le pegamos el mismo token que habíamos obtenido anteriormente, le damos enviar y ahora ya se registró el objeto
y vamos a poder consultarlo y ya también va a estar persistido en nuestra base de datos. Con esto entonces terminamos con la arquitectura, Entity Framework, JWT e Identity para hacer toda una web API completa en capas que nos va a permitir luego utilizar con cualquier dominio, porque como vieron utiliza muchos objetos genéricos y las dependencias y el acoplamiento es muy bajo.